estamos de vuelta ahora en nuestro living. Como les prometimos, vamos a mantenernos al tanto, el minuto a minuto, todas las informaciones que surjan de este siniestro que les comentábamos antes del corte, el accidente aéreo en el que fallecieron 7 ocupantes de este helicóptero que desapareció al mediodía y que finalmente la noticia fue la que nadie quería dar. El helicóptero se estrelló en Valle Fértil y aún no hay más información que esta. Les prometimos que íbamos a actualizar todo lo que haya nuevo, se los vamos a comentar, pero el programa debe continuar y nosotros vamos a hablar ahora de economía, porque pasó el Mundial y la espuma bajó, la euforia se fue y nos volvimos a encontrar con la realidad argentina, que muchas veces es dura, pero siempre es complicada. Y antes medíamos todos nosotros en cuestiones de inflación y del dólar. Si la inflación subía estábamos mal, si el dólar subía estábamos mal, pero hoy al parecer se ha vuelto más complejo. No sé, la inflación baja, pero la gente está mal en la calle, pero los comercios cierran. Vamos a preguntarle, le vamos a pedir que nos explique qué está pasando a nuestro amigo economista Luis Abeta. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, parece que ahora es más difícil, ¿no? Sí, es más difícil, entre otras cosas. Resulta que cuando teníamos inflación así galopante, pero la inflación igual sigue estando, no termina de bajar a menos de 1 por mes, que eso es lo ideal. Es más, 0,2 por mes sería más o menos lo ideal. No termina de bajar, pero cuando estaba la inflación a niveles del 5, 6, 10 por mes, 25 tuvimos 25 también, el dinero era una molestia. Tener efectivo era una molestia. Entonces, recibías el dinero o lo convertías rápidamente a dólares, bien, que eso lo mantenía arriba, o si no te daba para dólares y bueno, y no te daba para ahorrar, mercadería. Consumo. Recuerdo una época en la que la gente salía corriendo a comprar, ¿te acordás? Papel higiénico, cosas que vos decís que no, no se Bueno, vencen. eso fue con la pandemia también. La pandemia hizo daño en todo el planeta, se acabó el papel higiénico en todo el mundo en 2 días. Sí. Bueno, la gente, ¿qué era lo que hacía? Salía y consumía. El consumo dinamiza la economía, el ahorro no. Esa es una gran diferencia. Y hoy, si vos te sobra un peso, vos no vas a gastártelo, tratás de ahorrarlo. O tratás, por ejemplo, de tener algo que te dé, aunque sea el 1% el mensual o el 2% mensual, en un banco o en un plazo fijo o en un fondo común de inversión o en bonos. O sea, si te sobra un poco de dinero, el dinero no lo mandás automáticamente a consumo porque no estás quemando el dinero. Bien. Vos tenés fe ahora en ese dinero porque decís, ¿y si me quedo sin trabajo? Porque ese es el otro tema. Ha habido una restricción fuerte del consumo. Primero por ese lado. Y segundo, uno de los grandes dinamizadores y grandes consumidores del país era el Estado. El Estado metió freno, dijo, no puedo gastar más de lo que recaudo, tengo que pagar muchas cuentas atrasadas, y cuando tenés muchas cuentas atrasadas y decidís pagar, ¿qué es lo que pasa? Te ajustas el cinturón. Sí. Y hoy se está ajustando el cinturón el Estado y hace que toda la sociedad tenga que ajustarse el cinturón. El ahorro, por un lado, es malo, ¿no? Para la economía es lo que vemos, que dicen los locales, no sé, los restaurantes, muchos van a cerrar porque no hay consumo, los locales de ropa, que es uno de los peores años de los últimos 5. Y encima se agregan otros factores, porque esto no es solamente que sea una crisis de una sola causa, que es de no hay plata, no. Por ejemplo, los restaurantes, hay algunos que les está yendo fabuloso y más del 50% están hablando de cerrar. Pero hay algunos que vos decís, ¿por qué? Porque acertaron con su nicho de mercado. Sí. El tema es lograr tu nicho de mercado. No lo lograste porque no te dan los costos, porque tu producto no es el que es de consumo masivo, porque la sociedad argentina, sanjuanina, no tiene el estilo de tu producto. Bueno, o te cambiás o cambiás de rubro. Esa es la libre competencia que hay hoy. Y la otra es que también hay mucho que se consume en casa, por las dudas, para ahorrar, porque los costos han seguido estando. O sea, los alquileres de un salón siguen estando, los salarios siguen estando, la luz, el gas, el agua siguen estando y han seguido subiendo por arriba de la inflación. El ahorro a veces también puede ser indicador de un poquito más de confianza en la economía. Decir, bueno, me sirve de algo ahorrar, quizás si ahorro algo me voy a poder comprar. Sirve. ¿O en este caso es solo negativo? No, a ver, solo negativo para esto de incrementar el consumo.
El ahorro es un sacrificio presente para un disfrute futuro, así se define. Viste, como que mucho tiempo dijimos, ¿para qué voy a ahorrar si nada, me junto 2 pesos Eso, hoy, mañana son 25 centavos? Claro, no me lo come la nada. inflación. Claro. Hoy, como no pasa eso, vos lo guardás, lo tenés y quedás durmiendo en el banco, durmiendo en algún bono y no se va a la calle. Bien. Por eso el que tenía mucho dinero antes, que gran parte lo consumía, ahora no, prefiere ahorrarlo. Y el que se ajustó a tiempo, y bueno, esto genera un aumento de la brecha entre las clases sociales. O sea, el que tiene va a seguir teniendo y va a ir acumulando, y el que no tiene va a ir acumulando deuda. Luis, y hoy el ciudadano de a pie, el que no es economista o el que no sabe demasiado, ¿cómo hace para analizar o qué tener en cuenta, qué valores, qué leer o qué googlear para analizar cómo está la economía o cómo va a progresar? Mira, tiene que ver cómo va su economía primero. Bien. ¿Sí? Porque hay un montón de factores, como te decía recién, y otro de los factores que influye en lo que decíamos de textiles es la importación. La importación, ojo, la importación a nivel nacional. A ellos los ha matado. Los ha matado. Y a los productores. Y a las ventas locales también las ha matado aplicaciones como Shein, Temu y otras que salen centavos las compras. Y acá no podés competir. Pero si recién estaba hablando con Barbie, lo voy a decir, le digo, Barbie, qué lindo tus anteojos, tengo unos iguales. Y me dice, son de Temu. Y no le podía creer. Yo me compré los mismos en un local de aquí y me costaron, 400, dólares. ponele, claro. Y a ella le costaron 4. Y vos decís, es el mismo. Y bueno, claro, ahí entramos en la discusión, ¿no? Que el de acá paga impuestos, cumple normas, y el otro, el chino, qué sé yo, cómo los hace. Pero la realidad es que el consumidor son los mismos. Ojo, es el mismo anteojo. Son el mismo, diferente cantidad de intermediarios. La cantidad de impuestos es la misma, ¿eh? Vos para traer un producto que cuesta $1 de China, cruzar la frontera y dejarlo desaduanado acá te cuesta 3. O sea, tampoco es tan barato el trámite ahora. Lo que sí, por ejemplo... Que digo, el que lo fabrica. Claro, pero el tema está que, por ejemplo, una campera de esas súper abrigadas, Parca, no de pluma, pero una de plástico, muy linda, en China te la venden a 50 centavos de dólar. Sí. Y acá te la venden a 40.000 pesos. Por el flete, pero 40, 50.000 pesos. Entonces, todo ese gasto, y vos haces la comparación, no puede ser, viven gratis. Sí, es mucho más barato la vida allá y después eso está haciendo mucho daño a las industrias a nivel mundial. Europa está con las industrias muy dañadas por China. Sobre todo la industria automotriz, por ejemplo. Acá nos está haciendo mucho daño en la industria automotriz y la textil. Bueno, en Europa son masivos los despidos en automotriz. Bien, entonces la clave es primero fijarme cómo me está yendo a mí. Bueno, Exacto. Bien, porque me pueden decir en un discurso que bajó esto, que subió esto, que fortalecimos esto, pero si a vos te va mal, bueno, todo va mal. Claro, y si ves que a los demás le va mal, pero justo a vos te va bien, y bueno, fíjate cuál es el paso que estás dando vos para que te vaya mejor. Pero en esto de mirar indicadores, ¿hoy qué hay que mirar? ¿La inflación sigue siendo el dato? ¿El La precio inflación del dólar sigue siendo... siendo? A ver, la inflación sigue siendo un dato porque te va a costar, la inflación te va a costar en la actualización del alquiler, te va a costar si sos empresario, te va a terminar costando en el pago del aumento de salarios, te va a terminar costando en insumos. Y el precio del dólar, el oficial es el que te interesa sobre todo. ¿Por qué? Porque todos los insumos tienen algo de importado. Y si el dólar oficial, ese dólar se mueve hacia arriba, tus insumos van a subir. Ahora, si ese dólar no se mueve, tus insumos se van a quedar quietos. ¿Y qué proyección se puede hacer en cuanto al precio de dólar? Hoy está en 1.500 y pico. Hoy está el oficial a 1.520 y el paralelo 1.570, una cosa así, 75 tocó. A ver, el otro día le preguntaron a Javier, que es el vocero oficial, ¿qué dice usted? ¿El dólar puede llegar a 1.800? Y no lo discutimos, dice. O sea, al gobierno no le parece mal tampoco ese precio. Vos decís, es mucho, porque es un 20% más que lo que hay ahora. Empata la inflación estimada, va a empatar la inflación estimada y no va a generar más inflación porque solamente va a competirla, va a alcanzarla. Y va a hacer que el país sea un poquito más competitivo. Y en este momento la salida de dólares del país es mucho más baja de lo que era en años pasados. ¿Por qué? Porque las importaciones han bajado.
Increíblemente, Argentina está viendo los frutos del resultado de Vaca Muerta, que está dejando mucha exportación de energía y antes había que importarla. Hoy se está exportando. Esa diferencia está haciendo, primero, que el dólar no suba, porque si tuviéramos que a su vez sacar dólares para pagar energía, estaría mucho más alto. Y segundo, está ingresando más dólares de los que habían antes. Es más, estamos ya camino a un récord histórico en lo que es exportación. Se estima que este año podríamos superar los 110.000 millones de dólares de exportación. Todo gracias a Vaca Muerta. Vaca Muerta, y el año que viene eso se va a superar hablando con minería incluida. O sea que el tema dólar suma, pero no es tanto. Ya el precio del dólar no se espera que sea saltos como teníamos antes, que va la gente corriendo a los... Sí, sí. O sea, hoy lo que hay es una fuerte restricción de demanda por temor. Y el temor siempre es muy dañino para la economía. Siempre, a ver, vos te sobraron, ponele de tus ingresos este mes 300.000 pesos. Y vos decís, bueno, estos 300.000 pesos los invito a los chicos a comer. Bien. Eso es consumo. Pero vos decís, si el mes que viene no los tengo, porque baja la pauta, o alguien que tenga un trabajo diga, no, me pueden despedir, o no tengo las horas extra, o no tengo ese adicionales, y lo saco del sistema, me lo guardo. Eso es consumo que no se vuelca, y si vos lo multiplicas por millones de personas, es una economía que afloja. Hoy lo que está marcando entonces el movimiento, ¿no? Es eso, es el miedo de la gente. Es miedo el que vendrá. Ahora, si vos quitas ese miedo con una expectativa de que tengas otra vez la confianza del consumidor en su vida, tengas un poco los ingresos del trabajador, los masivos, subiendo, pero no mucho, un poco, como para dar estabilidad, y a su vez que el tema de el daño en la economía que produce esta situación que estábamos hablando de China y el afloje, vas a tener rápidamente un crecimiento por consumo. ¿Cuál es el dilema que tenemos hoy? Que la economía argentina hasta hace 3 años atrás era 80% consumo, 20% exportación. Hoy intenta ser casi al revés, 50 y 50. Entonces tenés que, si no lográs expandir lo suficiente la exportación, y vas a seguir reduciendo consumo. Y Luis, y en función de esto que me decías, ¿no? De estos 300.000 que le sobra a alguna gente por mes, ¿qué hacer? ¿Qué nos recomendás en función de tu análisis de lo que pasa y de lo que se viene también, ¿no? Sobre todo, analicemos hasta fin de año. Me sobran todos los meses 300.000 pesos. ¿Qué debería hacer? Mirá, sí, compro un efectivo, compro con tarjeta, lo meto en el banco, compro dólares. ¿Qué hago con esos 300.000? Mira, primero, los 300.000 igual se te van a devaluar por la inflación. O sea, sí o sí ya los tenés que convertir en algo. Los podés convertir en dólares, los podés convertir en un plazo fijo a UVA, o sea, a unidad de valor adquisitivo. Podés ir a un fondo común de inversión. Tenés todas esas variables que son, no para pensar mucho, porque te las resuelve cualquier banco, son muy sencillas, y mantienen el valor de la moneda. Ahora, si vos decís, bueno, no, ya tengo como para arriesgarme y ver si gano un poco más, y bueno, te vas a un bono internacional, o a los bonos argentinos, que tienen una muy buena utilidad. Estamos hablando de un 8 o 9% en dólares anual, que es bastante. O meterme en alguna licitación que hacen, por ejemplo, de bonos empresas privadas, o la licitación que va a sacar el gobierno de la provincia, podrías comprarlo acá también. Bien, serían las opciones. Serían algunas de las opciones. Y en el caso de comprar, de endeudarse, ¿qué conviene? ¿Con qué conviene pagar? Viste que en un tiempo todos éramos expertos y no, si vas de viaje pagá con la tarjeta porque después cuando te llegue el resumen, hoy en día bueno, ¿cómo? el caso tuyo, que te fuiste y te gastaste, qué sé yo, 100.000 dólares porque fue un viaje monstruoso, divino, lo vimos en las redes. Tremendo. Completo. Y lo pagaste todo con tarjeta y te viene ahora. ¿Y ahora qué hago, Luis? ¿Y ahora qué haces? Y bueno, te aconsejo comprar dólar oficial, que está a 1.520. Bien. Hacer el stop debit de la tarjeta, pagar toda esa deuda con dólares comprados en el banco a 1.520 y en la parte de pesos pagar todo menos la parte impositiva. Bien.
va a ser, en vez de pagar el dólar a 1.900 y algo, que es el oficial con impuestos, vas a pagarlo a 1.520, que es todavía más bajo que el de la calle. Yo creo que los argentinos, me excluyo porque no soy muy a mí, viste, los números, todo eso me da repulsión. Justo le estaba contando a Ale que estoy estudiando con mis hijos matemática y no hay nada que odie más en la vida, pero viste que los argentinos creo que sabemos de economía más que ningún otro país en el mundo. Sí. Casi que estamos como para ser ministros de economía en cualquier lugar del mundo. Y en algún momento el economista, la figura, era el gurú. ¿Te habrá pasado que años anteriores quizás estabas todos los días en todos los programas, Luis? ¿Hoy ves que ese interés por la economía ha aflojado un poquito? ¿La gente está un poco más tranquila o pendiente de otras cosas? Mira, hoy la gente está un poco más tranquila de los hechos puntuales que eran explosiones económicas, que teníamos una noticia económica fuerte todos los días. Hoy no, es una noticia económica medianamente fuerte una vez por semana, una vez cada 2 semanas. Por ejemplo, hoy tenemos una noticia económica muy fuerte a las 8 o 9 de la noche, si no me equivoco, que es el discurso del presidente donde va a anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Que, a ver, ¿cuál es el tema? En los tiempos de Kirchner, Néstor, la Carta Orgánica del Banco Central no permitía que el central largara dinero tranquilamente para financiar al Estado, al gobierno, no al Estado. Vino Cristina con Marco del Pont, hicieron un desastre, realmente sabemos el desastre que se hizo, fue tal así que se comieron todas las reservas y dejaron las reservas negativas y bastante mal. Y esa carta quedó con esas modificaciones que eran muy gravosas para todo el contexto. Es más, todavía podría este gobierno tener déficit fiscal muy fácilmente porque esa carta orgánica se la perdona. Entonces, el gobierno quiere arreglar la carta orgánica en esa parte donde no se puede liberar más dinero al gobierno del que entra, del que tiene, el propio por recaudación. Y si no puede pagar más cuentas, la idea es, como pasa en los Estados Unidos, se acabó el dinero del gobierno federal, se le echa llave al gobierno federal, hasta que el Congreso autorice un endeudamiento o una nueva ley por la cual haya un nuevo ingreso para llegar hasta fin de año. O sea, es una situación que obliga a este mandato y al próximo mandatario, más todas las provincias, a cuidar el peso. Lo cual es fabuloso para el país, pero muchas veces era la herramienta simpática en época de campañas, pero también no es algo positivo considerando que se viene una campaña, ¿no?, para el año que viene y que podría ser como otro peligro para la Argentina, ¿no? La necesidad de claro, ir directamente el plan platita que tuvo en su momento no Massa, va más con el propio presidente le echa llave, no se puede usar. Bueno, una noticia positiva. Luis, para finalizar, ¿cómo analizás la economía de acá a fin de año? ¿Qué se prevé? ¿Qué se espera? ¿Vamos a tener nuevamente un fin de año más o menos tranquilo? Yo creo que el fin de año, lo único que lo puede alterar a la situación no va a ser causa nuestra. Es esta causa que nos está molestando desde hace meses, como 5 o 6 meses, que es Medio Oriente. Por ejemplo, hoy el petróleo volvió a pegar un salto, volvieron a bajar los bonos nuestros por el miedo internacional. Y cuando hay miedo a nivel mundial, el capital, ¿qué es lo que hace? Se refugia en lo seguro. Que seguro son los bonos norteamericanos que pagan interés que ellos mismos emiten después de obtener esta ley, como te dije, que les autoriza a volver a generar emisión. Fuera de eso, en Argentina no se ve más problemas económicos fuertes, porque la parte donde puede ser la falta de dólares, que siempre todo el miedo va, hoy compro dólares, aunque sea $1, la gente cree que con $100 se salva. No, ya está, eso sobra. Es más, hay una pared de más de 9.000 millones de dólares esperando que haya quien quiera correr hoy. Hoy. Y para el año que viene se espera que esa pared sea de más de 25.000 millones, porque siempre, en vísperas electorales, hay un intento de corrida. Ese intento de corrida, el gobierno desde hoy ya está armando el bloque para enfrentarlo. Luis, como siempre te agradecemos un montón que vengas y nos expliques con palabras tan sencillas, cosas que por ahí para el resto de los mortales suele ser complicado y en la Argentina mucho más. Te agradecemos un montón, Luis. No, gracias a vos. Vos no andás en colectivo, Luis, pero ¿tenés mascotas? No,
Sí, tengo una gatita, pero tampoco bueno, la pero subiría al colectivo porque arañaría a todos los vecinos. Pero mira, no sé, si tenés un viaje, por ejemplo, no sé, San Juan, Mar del Plata, han habilitado el viaje con mascotas. ¿Qué te parece? Peligroso. Vos querés dormir y en la noche está el perrito. Ladrando. Capaz que ciertas mascotas, no lo sé, lo vamos a descubrir porque en esta nota te contamos de qué se trata. Grupo Warpe, vinimos hasta la terminal de ómnibus de la provincia de San Juan porque se está hablando de que algunas empresas ya tienen habilitada la posibilidad de viajar con tu mascota en un canil sentadita a tu costado. Quisimos averiguar justamente con una de las empresas que ya tiene en funcionamiento este servicio y además aprovechamos para preguntarle a la gente qué opina al respecto. ¿Viajarías, no viajarías? Y esto nos dijeron, mirá. La empresa Vallecito ya habilitó la posibilidad de viajar con sus mascotas. Contanos qué hay que tener en cuenta al momento de sacar los pasajes. Hola, buenos días. Y al momento de sacar el pasaje lo que necesitan es el certificado donde la mascota goza de buena salud, el carnet de vacunas y bueno, tienen que pagar un boleto más y van en el asiento al lado dentro de un canil. Ajá, o sea, no viaja en la bodega la mascota. No, en la bodega no. Van al lado del pasajero dentro del canil. ¿Esto está habilitado tramo San Juan Mendoza nada más o hay otros recorridos? No, para todos los tramos está habilitado para viajar con mascota. Opino que la verdad que está mal, porque las mascotas tienen que estar en su lugar de mascotas. No podemos estar mezclados con las mascotas porque trae infecciones, puede estar la mascota si no está saludable, nos puede enfermar. Mire, acá tengo un doctor. ¿Un doctor? Por este lado, sí. ¿Qué opina al respecto de que esta posibilidad de que se empiece a viajar dentro del mismo habitáculo con una mascota en viajes cortos, hasta Mendoza, por ejemplo? Me parece muy bien. Muy bien. A veces las mascotas son parte de la familia también. Y es un apoyo también. ¿Algo a tener en cuenta? No, más que nada de eso. Muy La bien. parte de vacunación completa y nada más. Que me parece excelente. No creo que se imposibilite eso, o sea, el animal no genera ningún problema, o sea, yo creo que llevándolo, digamos, no sé si en un canil, pero en un elemento donde el animal no se estrese, se puede llevar. Perfecto. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, se los sedaba a los animales para que no fuese tan estresante el viaje. Sí, el animal por ahí a veces se lo tenía que cargar en la bodega del colectivo. Para mí eso era muy, muy doloroso porque la persona, digamos, a veces el único afecto que tiene es su mascota. Entonces yo creo que no era conveniente cargarlo en la bodega. Entonces llevarlo al lado con uno, aunque tengas que pagar un boleto, me parece excelente. Estaría muy bueno que puedas llevar a tu mascota donde vos vas. En nuestro caso, por ejemplo, no nos cuesta porque tenemos gente en la casa que la puede cuidar y todo eso. Pero no, estaría buenísimo llevarlo. Me encantan las mascotas y creo que está bien para las personas que les gusta tener su propia mascota, ¿verdad? Se merecen un lugar también, creo. Bueno, más allá de las opiniones divididas, ¿no? Seguramente las empresas tomaron la decisión porque mucha gente lo pidió. Claro, a ver, para que quede claro, hay una ley vigente que está aprobada, es la empresa Vallecito, la nombramos, que tiene distintos recorridos, sobre todo dentro de la provincia, y hace San Juan Mendoza. Hay otras empresas que consultó Gonzalo en la terminal y no están todavía utilizando. ¿Cuál es el tema? Tienes que sí o sí viajar en una especie de jaula, podemos decir. Canil, claro. Claro, pero tiene que poder, o sea, no puede ir en la bodega. Claro. O sea, si vos tenés, no sé, Porque una especie, una raza de las grandes, no sé cuál es la mayor. Un pitbull, ponele. No tengo un mucho de Doberman. perros. Sabemos que no soy muy alemán. simpático Sí, de no. los perros. No va a entrar en esa jaula. Claro. O salvo que busque una. Pero yo no sé si No, un sí, animal... hay cosas que son gigantes, pero no entran en la butaca, digo. Claro, tiene que ir al lado de la butaca y obviamente va a pagar. Claro, porque va en un bueno, asiento. Claro. Complicado, ¿viste? Es raro. Porque además... En avión ya se podía. Sí, pero también con Pero determinadas la diferencia del recaudos. avión es que va en la bodega. Claro, eso te iba a decir, porque, qué sé yo, me toca colectivo no puede. adelante o atrás un perro, yo soy alérgica al pelo, que viste que hay cuestiones complicadas. Yo digo muchas gracias, espero el que sigue. Yo me bajo. Pero si compraste el pasaje, ¿qué haces? Bueno, pido que me lo cambien. Yo no viajar, pero es por una cuestión mía. Todos sabemos que yo Sí. le tengo fobia a los perros. No, por eso O sea, yo no tengo podría fobia, ir no con tengo un problema, perro pero- al... O sea, no podría. Mira, un viaje largo,
los olores, no sé. Por eso ¿viste hay un que- montón de cosas. Pero bueno, hay mucha gente que está de acuerdo y hay que respetar. Hemos llegado al final de este programa, Sí. pero no queremos irnos sin comentarles las novedades sobre este trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida 7 personas a bordo de este helicóptero que había perdido, ¿no? Cualquier tipo de rastreo alrededor del mediodía. Todo hacía pensar lo peor, aunque se mantenía la fe. Finalmente, hace algunos minutos tuvimos que dar la trágica noticia que les comentábamos. El helicóptero fue encontrado, las personas fueron halladas sin vida. ¿Y cuál es la novedad, Alejandro? Bueno, ya están los familiares que se acercaron, obviamente voluntariamente, cuando sucedió esto, de que se informó de que había un conflicto con un helicóptero en la central de bomberos. Allí están la mayoría de los familiares, recordar que eran 4 sanjuaninos, la mayoría pertenecientes a bomberos, si bien a la fuerza policial en general, pero a bomberos 3 de ellos, 2, que eran el jefe y el subjefe. Después estaba el subjefe de la policía y también Carlos Heredia, que es director de Protección Civil, pero a la vez había sido ex jefe de bomberos. La intención, lo que se está tratando de averiguar ahora, la última noticia, es tratar de retirar del lugar del hecho los cadáveres y cómo van a ser trasladados hasta las diferentes provincias, porque hay algunos que son de San Juan, otros no. Se hablaba de vía terrestre o la posibilidad de que sea nuevamente vía aérea el traslado de los cuerpos, al menos de los sanjuaninos, hasta la capital. ¿Alejandro ha sido informado del lugar exacto donde se encontró el helicóptero? No. Sí dijeron que era dentro del perímetro, que lo dijimos en un principio, del Parque Chihualasto. Y se habla de que es el límite entre Jáchal y Valle Fértiles, como uno cuando va llegando al Parque Chihualasto, Bien. después de bajar de la ruta 150, a esa altura. Porque una de las cosas, ¿no?, que se analizaban era esta información que daba el hermano de Heredia, que decía: yo le mando mensajes y los mensajes le llegan. Esto quiere decir que el lugar donde estaba tenía señal, o al menos había algún dispositivo cercano al que les daba señal, ¿no? Bueno, vamos a terminar. Tampoco se desconocen, obviamente, hasta ahora las causas de lo que ha sucedido en Valle Fértil, pero siempre recomendamos diariohuarpe.com. Vamos a estar informando minuto a minuto de lo que ha sucedido con este trágico hecho, este trágico accidente aéreo. Y con esta noticia nos despedimos, hemos llegado al final de este Yo Te Invito, que hoy tuvo de todo y que terminó obviamente con una noticia, con una novedad que no queríamos dar. Será hasta el día de mañana, como ya sabes, Yo Te Invito. Yo también. Chau, chau.